Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestra cuarta participación en el Global Power Platform. Y bueno, este año estamos muy contentos de poder sumarnos una vez más para poder aprovechar un poquito el poder de la comunidad, para poder aprovechar el conocimiento y la experiencia de tantas personas que se suman a este evento. Ayer tuvimos una primera jornada donde tuvimos las primeras tres presentaciones que estuvieron súper interesantes y que ya van a estar disponibles en breve también para las personas que no pudieron ver. Tuvimos tres temas realmente increíbles con tres expositores increíbles y hoy seguimos también con varias propuestas hasta un poquito pasado el mediodía. Así que espero que puedan acompañarnos hasta el final, si se puede, para que puedan a conocer un poquito de la experiencia de cada uno, ¿verdad? Y hoy empezamos con una persona que es miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo, realmente un amigo de la casa, una persona que tiene muchísima experiencia, conocimiento, que después de mucho insistirle, hoy por fin aceptó la invitación de acompañarnos y darnos el gusto de escucharlo un poco para conocer su experiencia, para saber en qué está trabajando hoy en día y por sobre todo para traernos casos del mundo real. Eh, y bueno, realmente es un gusto para nosotros tener a Fernando Cano. Se hizo esperar y como le decía hace un ratito, va a ser seguramente la primera de muchas presentaciones. Así que Fer, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por darnos tu tiempo, tu conocimiento y estamos súper contentos de recibirte. Súper, súper. Gracias por la excelente presentación, mi estimado Eliseo. Bueno, vamos a compartir un poco nuestra pantalla para empezar nuestra ponencia. Les comparto. Ahí no sé si están visualizando todos. Ahí ya se ve Ahí está, súper, excelente. Brillante. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o nos han hecho estas preguntas? Tipo, ¿qué datos tengo? ¿Son fiables? ¿Pueden las personas acceder a los datos necesarios para tomar las decisiones correctas? ¿Cómo puedo habilitar la información empresarial más rápida? ¿Cómo va mi empresa? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Estas son muchas de las preguntas que nos vienen haciendo. Entonces, nosotros vamos a dar una bienvenida. Bienvenidos todos. Mi nombre es Fernando Cano y hoy estaremos explorando el futuro de los datos con Microsoft Fabric, una innovación tecnológica para la gestión avanzada y análisis de datos. Vamos a comenzar con qué es Fabric. Fabric es una herramienta de Microsoft que ayuda a las empresas a juntar, ordenar y entender sus datos en un solo lugar, lo que nos permite tomar información de distintas fuentes, organizarlas y usarlas para sacar conclusiones, hacer análisis, crear reportes que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Lo mejor de todo es que todo esto funciona dentro de una misma plataforma sin la necesidad de usar muchos sistemas o diferentes sistemas. Funciona en la nube y guarda toda la información en un espacio central llamado OneLake, donde los datos quedan ordenados, fáciles de encontrar. Además, incluye la inteligencia artificial que nos ayuda a trabajar más rápido y con menos esfuerzo. En resumen, Microsoft Fabric hace trabajar con datos, hace que trabajar con datos sea más simple, ordenado y más rápido, incluso para las personas que no son técnicas. Inicialmente vimos estos iconos en los cuales vamos a ir desplegando poco a poco para entender un poco más de qué trata cada uno, ¿verdad? Como sabemos, o en mi caso, Microsoft Fabric es una plataforma SaaS, as, Software as a Service, ¿verdad? Que se consume de la nube sin instalar ni administrar ningún tipo de infraestructura, que organiza diferentes o distintos workloads, es decir, son cargas de trabajos especializados para diferentes escenarios de datos. Cada carga de trabajo se apoya en servicios compartidos como OneLake, Purview y capacidades de IA, lo que permite una experiencia integrada y consistente. El ejemplo más claro, por ejemplo, y el que todos ya conocemos, es el de Power BI. Power BI es una carga de trabajo para el modelo semántico, la visualización y el consumo de la información. Luego de eso viene el OneLake, que es un solo lago de datos de donde Power BI consume la información. Es decir, el mismo dato, el mismo almacenamiento.
Ahora vamos a comenzar con qué es Data Factory. El primer icono, el verdecito que vemos ahí, que es una herramienta que sirve para traer y mover datos de cualquier lugar. Pueden ser bases de datos antiguas, pueden ser archivos Excel, CSV, todo atrae hacia Fabric. El segundo icono, el azulcito, es análisis, es Synapse Analytics o Data Engineering, ¿verdad? Aquí se hacen los análisis un poco más profundos sobre los datos, algunos cálculos más complejos, algunas limpiezas o preparación para los informes. El tercero es una base de datos, el que tiene el icono lila, ¿verdad? Que permite crear y usar bases de datos modernas dentro de Fabric, tipo warehouse o tipo lakehouse. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El Data Warehouse lo que hace es una estructura más rígida con los datos ya procesados y estructurados, básicamente un SQL, optimizado para lo que sería el análisis de BI. El segundo es el Lakehouse, que lo que hace es una combinación de ambos mundos. Ahora, almacenan los datos crudos, pero añade una capa transaccional y capacidades de consulta estructurada por encima. El tercero, el icono rojo, es un real-time que sirve para trabajar con los datos en tiempo real, ¿verdad? Se utiliza para los sensores, para lectores biométricos, para transacciones en vivo, redes sociales y demás. El tercer icono, el más conocido de todos, es el de Power BI, ¿verdad? Que es la herramienta estrella de Microsoft para crear los tableros, los gráficos y hacer los reportes fáciles de entender. Acá es donde se convierten los números en historias visuales que cualquier empresa puede entender y puede usar para tomar decisiones. Industry Solution, que es el otro icono lila que tenemos ahí, son plantillas y soluciones ya listas para las industrias específicas, que pueden ser para retail, manufactura, salud, finanzas. Son como recetas listas o kits prearmados ya, para que no se empiece desde cero en el sector. Después tenemos las cargas de trabajo, que son herramientas y soluciones creadas por empresas socias de Microsoft eh, eh, que se aplican o se integran directamente a Fabric. El mercado, vamos a decirle que es el mercado de las aplicaciones, ¿verdad? Que son complementos hechos por otros expertos. Después tenemos la IA. ¿Qué es la IA? El asistente inteligente de Fabric. Nosotros sabemos que es Copilot, lo que te ayuda a escribir consultas y crear reportes y explicar los datos, ¿verdad? Es como tener un analista experto que te trabaja 24/7 y entiende o le escribís o le pedís, mostrarme las ventas del último trimestre por región, por ejemplo. Entonces, automáticamente te elabora un reporte. Después tenemos el One Lake, que es el almacén de los datos. Es el único lugar donde se centra en la información o los datos para poder trabajar con Power BI. Y el último es Purview, que lo que se encarga es de la seguridad y el control, el gobierno de los datos. Que quién puede ver, dónde está cada dato, cada cumplimiento normativo de ellos. Es como si fuera el guardián o el bibliotecario que mantiene todo ordenado y protegido tus datos. Eh, no solamente eso, sino que nosotros con Fabric podemos obtener diferentes fuentes de datos, ¿verdad? En cualquier empresa, cuando los datos están desparramados por todos lados, las bases operativas, archivos en Excel, aplicaciones, negocios, la web, otros sistemas internos, lo que hace Fabric es permite conectarte a todo eso desde un solo lugar. Por ejemplo, antes cada área manejaba sus datos por separado. Con Fabric lo que podemos hacer es traer informaciones de diferentes sistemas y juntarlas sin perder el tiempo buscando archivos o pidiendo por mail. Lo que hace esto es unificar el acceso a datos donde se evitan los hilos y se acelera el trabajo. Nosotros tenemos dentro de Fabric diferentes tipos de ingesta, ¿verdad? Fabric no solamente se conecta a muchos tipos de datos, sino que también ofrece varios caminos para la ingesta. Por ejemplo, tenemos el Dataflow Gen 2, que lo que hace es permitir ingestar usando eh, Power Query, que también ya lo conocemos por tanto por BI, con Power BI y Excel, ¿verdad? Son ideales para los usuarios de negocios con cargas recurrentes. Se conectan a múltiples orígenes y permiten transformaciones sin código.
Se apoyan en ya los conectores mencionados anteriormente. Después tenemos los pipeline. Estos están pensados para flujos de ETL más complejos que permiten mover los datos entre sistemas a gran escala. Integran conectores para bases de datos, servicios cloud, APIs, soportan el clásico copy activity para mover datos de un origen a otro. Un escenario típico, por ejemplo, podría ser extraer de SQL o Oracle y cargarlo a un lakehouse. Después tenemos copy job, que es un método más rápido para copiar entre los orígenes y OneLake, ideal para cargas masivas o migraciones puntuales. Estos son compatibles con la mayoría de los conectores del ecosistema de Fabric. Después tenemos la ingesta mediante Spark, que lo que hace es permite leer y escribir los datos utilizando Spark. Ideal, o sea, lo ideal es para grandes volúmenes o transacciones muy complejas, cargas muy avanzadas. Esto se integra directamente tanto a SQL, Azure SQL, Fabric SQL, entre otros motores. Usa el motor Spark. Después tenemos el real time, que lo que hace es permite ingestar datos en tiempo real. Como ya lo había comentado anteriormente, se puede utilizar como escenario de streaming, entre otras cosas, ¿verdad? Si el usuario o la persona es más de negocio, puede usar tranquilamente el Dataflow Gen 2, que es para transformar datos de manera visual. Si necesita una orquestación o una automatización o mover grandes volúmenes de datos, ahí ya entran en juego otros tipos de ingesta que pueden ser tanto los pipelines como los copy jobs. Para cargas más complejas o de alto rendimiento, se utiliza Spark o lo ideal sería usar Spark, ¿verdad? Y si la empresa necesita los datos en tiempo real, Fabric puede usar la plataforma de real time o eh, streaming. La clave de todo esto es que no te obliga a usar un único método, sino que cada uno se adapta al usuario que necesita, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos la ingesta en el OneLake, luego ya lo llevamos al Lakehouse, ¿verdad? Una vez que los datos ingresan a Fabric, eh, Fabric automáticamente los organiza con buenas prácticas por detrás, ¿verdad? Sin que el usuario tenga que saber demasiado de arquitectura. Usa un espacio de almacenamiento unificado llamado OneLake que funciona como un drive empresarial para todos los datos. Los datos llegan a un lugar común donde ya quedan ordenados, limpios y listos para usarse. Como si la empresa tuviera su propio Google Drive, ¿verdad? Pensado especialmente para trabajar con los datos. Primero, traemos los datos por el camino que más nos convenga. Ya pueden ser Dataflow, Pipeline o Spark. Todos caen en OneLake, que es el lago único del Tena. Esto lo que hace es simplificar muchísimo porque no estamos gestionando storage por separado y todo queda en un formato Data Parquet, que es un estándar abierto y performante. Después, creamos un lakehouse para empezar a trabajar con el dato. Ya puede hacer con Spark y SQL, sin mover ni duplicar absolutamente nada. Es literalmente el mismo dato en OneLake a los que acceden las demás herramientas de Fabric. Ahora vamos a reforzar un poco lo que dijo la profe el día de ayer, ¿verdad? Sobre la arquitectura medallón que utiliza, Fabric utiliza por detrás el motor Spark, como ya había comentado anteriormente. Y lo que nos dictó la profe ayer fue básicamente lo mismo, pero en Fabric es mucho más amigable. La arquitectura medallón es el patrón ideal o lo que más recomienda Fabric para trabajar la información, es decir, pasar los datos crudos a información lista para el negocio. En bronce, como dijo la profe, guardamos tal cual como llega la información. Eso quiere decir sin hacer ninguna modificación, sin tocarlo, sin hacer nada, ¿verdad? En silver, lo que hacemos es limpiamos un poco y estandarizamos, unimos las diferentes fuentes de datos. Y en gold ya aplicamos la regla de negocio. Agregamos y dejamos listo para el reporte y los tableros. La ventaja de todo esto es que mejoramos la calidad paso a paso y estamos conservando la trazabilidad y la consistencia de la información. Eh, Luego ya de tener la etapa Gold, ¿verdad? Una vez que los datos ya están organizados, comienza la parte más valiosa de todo,
que es analizar y entender lo que está pasando con nuestro negocio. Fabric nos permite explorar la información desde herramientas conocidas, ya sabemos que Power BI, ¿verdad? O usando SQL, para que tienen un perfil más técnico. Lo importante es que todos estamos trabajando sobre la misma información que es la que está en el OneLake, sin versiones duplicadas ni inconsistencias. De esta forma, un usuario de negocio puede ver rápidamente qué productos funcionan mejor y dónde están o dónde hay problemas operativos, qué clientes están creciendo, dónde hay más oportunidades de mejoras. No solamente eso, nosotros con Fabric ya tenemos a Copilot, que lo que nos permite es hacer preguntas en lenguaje natural, ¿verdad? Por ejemplo, yo le quiero pedir, mostrarme las ventas del último trimestre y comparármela con el último trimestre del año anterior, ¿verdad? Copilot con Fabric genera los gráficos, las explicaciones y las tendencias automáticamente. Esto lo que hace es democratizar el análisis y ya no hace falta más ser un especialista para entender qué es lo que está pasando, porque la empresa puede apoyarse ya en los datos y tomar mejores decisiones. Eh, Esta es mi presentación, ¿verdad? Y más bien yo también quisiera contarles un poco de mi experiencia sobre la implementación que yo tuve con Fabric en una empresa, ¿verdad? Esta empresa es una cadena farmacéutica, es una empresa nacional con más de 300 sucursales en todo el país, ¿verdad? Y tiene una operación intensiva de datos. El negocio creció de forma sostenida durante años, pero su plataforma de información quedó muy fragmentada. La empresa contaba con múltiples fuentes de datos activas como Oracle, ¿verdad? Que usaban como base principal de su ERP, SQL Server para sistemas operativos y de reporting, MySQL para las aplicaciones satélite que tenían y archivos Excel y CSV que eran utilizadas tanto por el área comercial como por el área financiera. También tenían un sitio en el SharePoint que usaban como repositorio de información compartida. El desafío no era tecnológico realmente, era más decisional. Antes de iniciar cualquier iniciativa analítica, la dirección de la cadena farmacéutica se enfrentaba a muchas preguntas, ¿verdad? Tipo, ¿qué datos tengo realmente? ¿Son confiables o están siendo manipuladas las informaciones? ¿Con qué velocidad puedo responder el negocio? ¿Qué acciones concretas puedo tomar para mejorar? Estas preguntas realmente no eran teóricas, sino que aparecían en cada comité ejecutivo. Nosotros vimos el problema, el primer problema, ¿verdad? Que era la visibilidad fragmentada. Cada área en la empresa utilizaba su propia fuente de información, ¿verdad? Operaciones, por ejemplo, miraba Oracle, ventas confiaba 100% en SQL Server, finanzas trabajaba sobre Excel y marketing dependía 100% de los archivos de SharePoint, ¿verdad? El resultado era que los reportes no coincidían, las métricas calculadas eran de formas diferentes, las decisiones eran postergadas por falta de consenso. No existía una versión única de la verdad. El segundo problema que se halló fue la confiabilidad del dato. Gran parte de la información crítica pasaba por procesos manuales, ¿verdad? De copia de datos entre sistemas, ajustes en Excel sin trazabilidad, versiones múltiples de un mismo informe. Las preguntas habituales eran, ¿este número es el final? ¿Qué Excel usamos? ¿Quién hizo este ajuste, verdad? La confianza de los datos ya estaba comprometida. El problema 3 era el acceso lento a la información. Cuando la gerencia pedía un análisis puntual, el equipo de TI lo que tendría que hacer era extraer los datos, consolidarlos manualmente, validarlos con cada área. El tiempo de respuesta ya se medía en días o en semanas, no en horas. El negocio era dinámico, pero los datos no, ¿verdad? El enfoque no era reemplazar, sino integrar. La cadena no buscaba pagar los sistemas existentes. Lo que realmente necesitaban era conectar Oracle, SQL, MySQL, Excel y SharePoint para eliminar las duplicaciones innecesarias, centralizar sin perder el control, garantizar la gobernanza y seguridad de los datos. La solución, Microsoft Fabric, como plataforma unificada de analítica. La implementación se basó básicamente en tres decisiones claves que era centralizar
las fuentes en OneLake, manteniendo los sistemas originales, establecer un modelo único y gobernado, publicar la información lista ya para el negocio mediante Power BI, ¿verdad? Lo que Fabric permitió fue incorporar la conectividad nativa entre Oracle SQL y MySQL, una ingesta controlada sobre Excel y SharePoint en un solo esquema analítico compartido. Los resultados obtenidos con la plataforma en funcionamiento, las preguntas iniciales del negocio fueron respondiéndose de a poco. ¿Qué datos tengo? Los datos están inventariados y centralizados. ¿Son confiables? Sí, son confiables con la trazabilidad y las reglas claras ya, ¿verdad? ¿Quién accede a esto con seguridad ya unificada? ¿Qué tan rápido accede con la información diaria, algunas áreas casi en tiempo real? Para la empresa son métricas ya consolidadas y compartidas. ¿Y qué puedo mejorar? Es con una identificación clara de las oportunidades, ¿verdad? El valor del negocio, menor dependencia de Excel, decisiones más rápidas y alineadas, confianza ya restaurada en los números. El TI ya estaba enfocado solamente en habilitar, ya no en consolidar los reportes. Microsoft Fabric no resolvió un problema técnico, resolvió un problema en la toma de decisiones. Esta experiencia que yo tengo es un caso real de resolución de problemas que vi en muchas organizaciones con múltiples fuentes de datos. Cuando las preguntas del negocio ya son claras y los datos están conectados, la analítica deja de ser un obstáculo y se convierte en una ventaja competitiva. No sé si es que les queda alguna duda, consulta sobre lo que estamos Per- viendo, hablando. Sí, excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Ujú, Yo tengo una pregunta, ya que estabas hablando, me explicaste bastante bien el caso de éxito que comentaste. Y ujú, me estaba haciendo la pregunta de lo que era antes, ¿verdad? Y de esa solución que vos estás mencionando con Microsoft Fabric, que dijiste, ¿verdad? ujú. Nos resolvimos un problema técnico. ¿Cuánto tiempo lleva, digamos, toda esa transición de lo que a hoy una empresa tiene con sus diferentes fuentes, con todo lo que describiste, y llevar a una solución con Microsoft Fabric? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y un poquito así de si existió algún área específica, fue como una consultoría externa. Esa sería mi consulta. Pero sí, en principio a nosotros habíamos estimado la transición esto de 6 a 8 meses aproximadamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un relevamiento técnico primeramente para saber el volumen y la capacidad que necesita la empresa, ¿verdad? Microsoft Fabric tiene diferentes tipos de licenciamiento. Empieza con el F2, F4, F8, F16, 32, F64. Cada uno de estos F1 o estos tipos de licenciamiento tiene una capacidad de cómputo distinta, ¿verdad? Dependiendo del volumen de datos que vos estás teniendo. Si vos tenés un volumen de datos al cual no necesariamente necesitas mucho CPU o mucha capacidad de procesamiento, podés iniciar con el F2 e ir escalando a medida que vas necesitando, ¿verdad? Esta empresa al fin y al cabo terminó cerrando con un F32, ¿verdad? Tiene un valor bastante considerable, pero a diferencia de ello es que ya no tienen esos problemas, ¿verdad? Su volumen de datos era aproximadamente de 7 millones de registros por día, ¿verdad? 200 sucursales distribuidas en todo el país. Incluso ellos hacían el análisis por hora para saber qué horario en el día tienen más movimiento para ir fortaleciendo ahora su fuente, su base de datos. No sé si respondí claramente a tu Sí, consulta. ok, no, está bien acá. Entonces se tuvo en cuenta, bueno, el tiempo de justamente relevar la situación actual y Ujú. también proponerle, ¿verdad? La mejor alternativa de licenciamiento que mencionaste, que está súper interesante. Me parece que es interesante que el tema tuyo también se enlace con lo que vimos ayer, como mencionaste, lo que mostró la profe Tere, ¿verdad? Ya nos Ujú. mostraba una alternativa gratuita con Databricks. Entonces, eso les invito nomás también a las personas que están hoy, que puedan revisar cuando publiquemos la grabación. Esto también va a quedar grabado.
que puedan hacer la comparativa, ¿verdad? Si es que están pensando en sus negocios, en sus empresas, encontrar alguna alternativa similar, que bueno, analicen esa parte. Entonces, muchísimas gracias, Fer, por contarnos, ¿verdad? Que creo que es algo del día a día también de las empresas. Siempre es un problema cuando tenemos varios departamentos y miran fuentes de datos distintas y al final la confiabilidad del dato es lo que se pone en tela de juicio. Gracias, Fer, Súper, súper. por responder. Y ahí yo me sumo también, justo te iba a preguntar algo que ya me acabas de responder, ¿verdad? Una cosa que Ujú. de repente muchas veces se habla, al menos cuando hablamos de Paraguay, ¿verdad? Decimos, no, pero qué sé yo, soluciones como Fabric son muy grandes, obviamente son muy costosas, ¿verdad? Dice la gente, ¿verdad? No, en Paraguay somos pequeños, ¿verdad? Pero cuando mencionaste nomás ese dato de este cliente en particular, 7 millones de registros por día. Eso es, obviamente, siempre vamos a encontrar algo más grande, ¿verdad? Pero es muchísimo realmente, ¿verdad? En un mes que estamos hablando más de 200 millones de registros fácilmente, ¿verdad? Y Entonces, así mismo. pienso No, más, no ¿verdad? es. Y corregime si por ahí digo un disparate, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros pensamos nomás que Paraguay es chico, ¿verdad? Pero no sé, vos mencionaste el rubro farmacéutico. Imagínate si esto llevamos al rubro de los supermercados, por ejemplo, ¿verdad? O algo que tenga un movimiento intenso de datos. Ujú. Entonces, a veces la vemos como una plataforma muy grande, ¿verdad? De repente decimos, no, ¿será que ya no es demasiado para nuestros clientes? Pero la verdad que tenemos empresas que tienen ese movimiento intensivo de datos, ¿verdad? La verdad que sí hay muchas empresas en Paraguay que tienen ese movimiento intensivo de datos, ¿verdad? A mí me tocó también trabajar un poquito de cerca con algunas empresas que tenían un consorcio de empresas entre sí, ¿verdad? Que necesitaban la unificación de datos, pero no precisamente era llevarlos a fábrica también, sino que también eran manipulables o se puede todavía trabajar dentro de Power BI. Dentro de Power BI nosotros sabemos que tenemos un límite de 10 megas en la licencia Pro, ¿verdad? Que llegamos a juntarla o integrarla o consolidar en 5 empresas con ese movimiento de registro y básicamente Power BI ya te dice, no, ya no doy abasto, ¿verdad? Y ahí es el momento donde tenemos que aplicar ya el salto, ¿verdad? Como te dije, nosotros hacemos un relevamiento de esa información y vemos qué capacidad o qué licencia debería usar e ir escalando de acuerdo a que vamos metiendo los datos. El día de mañana yo no dudo que esta empresa farmacéutica va a necesitar ya llegar a la F64, ¿verdad? Que con la F64 sabemos que ya se libera todo lo que sea el tema de licenciación, ¿verdad? O sea, licencias de Power BI extendidas, por decirlo de esa manera. Ya no necesitas comprar una licencia Pro para que una persona tenga, sino que vos le puedes habilitar directamente con la capacidad de F64. Esta empresa no solamente tiene el F32, sino que también tiene aproximadamente 150 licencias Power BI Pro que utilizan para el consumo de la información. Entonces, ese es el momento donde vos tenés que empezar a hacer los cálculos. A ver, si yo compro la F64, estoy en la 32 y tengo que hacer una capacidad de licenciamiento de 150 licencias Pro, ¿cuál me conviene más? ¿Verdad? O abro ya para el F64 que tengo más capacidad o más CU y adicionalmente ya tengo lo que es la licencia eh, eh, F64 que me permite compartir mis licencias Pro, ¿verdad? No necesito más comprar nada. Ya tengo todo liberado con la F64. Y posiblemente ese debe ser uno de los desafíos más grandes, supongo, ¿verdad? Volviendo siempre a tu experiencia, hacer ese, si fuera el término correcto, ese dimensionamiento, ¿verdad? Porque una de las cosas que me imagino que más se objeta, entre comillas, ¿verdad? Es el costo, ¿verdad? No, esto cuesta caro, esto tiene como dijiste, ¿verdad? Tiene un costo importante, ¿verdad? No queremos entrar en números porque capaz que no sea igual para todos, pero ahí es donde hay que sacarle punta al lápiz, ¿verdad? Y bueno, esto cuesta tanto, pero te puedes librar de esto, ¿verdad? O sea, ya no van a necesitar tal cosa, entonces seguramente esa va a ser una de las partes más desafiantes y posiblemente en un país como Paraguay, ¿verdad? Donde nos movemos mucho por costo y por precio, eso puede llegar a definir la implementación o no del proyecto, ¿verdad? Siendo que, en mi opinión personal,
por ahí de repente tendríamos que visualizar un montón de otras cosas, pero hoy se mira mucho todavía el tema de costos, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, Quiero sumar un poco ahí también que me parece que este tipo de herramientas que hoy nos brinda Microsoft hace que deje de ser un problema solamente de tecnología, porque el problema ya es un problema de negocio. O sea, ya es un problema mucho más grande que solamente tecnológico y ver la base de datos y cómo se conecta este conecta. O sea, y también ayuda a que, ahí no sé, seguro, Fer, vos en tu experiencia habrás visto un análisis de los costos de lo que te cuesta esa licencia F32 versus lo que costaría tomarlo desde el lado informático, digamos, de unificar sistemas e integrar bases de datos por base de datos. O sea, yo me imagino que hay un beneficio grande del lado de Fabric en cuanto a costo y también en cuanto a la facilidad de la implementación y lo más importante que a mí me parece la experiencia del usuario final también porque no le estás cambiando de sistema a ese usuario final, no estás enseñándole de cero un nuevo sistema, sino que todo sucede por detrás, digamos, ¿verdad? así mismo es, Manu. Lo que yo ayer estaba notando en la ponencia de la profe, eh, lo que nos mostraba sobre Databricks, es que es muy técnico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no soy ingeniero, no soy licenciado en análisis de datos, ¿verdad? Yo soy licenciado en administración de empresas y me cuesta un poco escribir todo lo que sea Python, todo lo que sea SQL, ¿verdad? El tipo de las ingestas que nosotros hacemos en Fabric es, por más que tenga su costo, es mucho más simple del tema de las transformaciones, ¿verdad? Una persona así como yo, alejada un poco de lo que es la programación, que pueda hacer eso, ya te dice ya lo fácil, o sea, no decirlo lo fácil, sino lo amigable que puede ser esta herramienta, ¿verdad? Eh, con un poco más de interés en lo que es la herramienta. Yo soy amante de los datos, soy apasionado de los datos. Es por eso que yo agarré y entré en este mundo, ¿verdad? Empecé con un Excel, ¿verdad? Dije, wow, qué bueno, ¿verdad? Después, visto Power BI, que sería una persona que vaya y entrena en el gym, ¿verdad? Y después ya escalé a lo que es Microsoft Fabric, que ya es un poco más pichicateado, ¿verdad? El que Tiene corre ya maratón y eso, es ¿verdad? que exactamente, ya está El, inyectado el, con testosterona y el demás cosas, famoso ¿verdad? Excel con esteroides, no sé qué lo le decían al comienzo, ¿verdad? Exactamente, ahora Fabric es el Excel con esteroides, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Lo que a mí me fascinó o me encantó de toda esta experiencia que yo tuve es la facilidad con las cuales nos conectamos a diferentes bases de datos y la facilidad que tiene para limpiar la información, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, a mí me cuesta escribir en SQL, ¿verdad? Nosotros, una vez que hacemos la ingesta, depositamos en el OneDrive, en el OneLake, y nos conectamos otra vez al Lakehouse. Tenemos la posibilidad de hacer la escritura en SQL por medio de Power Query. Fernando, ¿qué cosas me estás diciendo, verdad? Entonces, si es que estaba dentro del entorno de mi trabajo, les mostraba, porque yo puedo hacer que abrimos una sentencia, déjenme demostrar un ratito a ver si es que puedo llegar a cierto punto. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el área de trabajo, ¿verdad? Yo tengo área de Fabric y desarrollo. Dentro de esto tengo la configuración de lo que es el F4. Bueno, como pueden ver acá, esto se cambia acá. Puedo elegir si puedo tener licencia Pro, la Premium. En este caso, yo no soy admin del tenant y no tengo permisos para cambiar la información, pero todo se puede hacer desde acá, ¿verdad? Puedo habilitar el FC, puedo habilitar lo que sería la licencia gratuita. De por sí ya me libera el F64, ¿verdad? Nosotros nos vamos acá, vemos dos tipos. Tengo un CRM y un que es Dynamics 365 y un SQL. Dentro del SQL tengo la ingesta por canalización, como pueden ver acá, canalización o pipeline. Dentro de eso tenemos el punto de conexión
que está aquí y el Lakehouse. Dentro del punto de conexión, yo le doy un clic y me va a abrir una pestaña más, que ya sería donde se encuentran los datos, ¿verdad? El Lakehouse de por sí. Entonces, yo me voy al Lakehouse, abro lo que es el DBO. Dentro de eso tengo las tablas, tengo las vistas, tengo las funciones, ¿verdad? Yo puedo abrir una nueva consulta visual o puedo abrir una nueva consulta en SQL. El SQL sirve para hacer la escritura pura del SQL y la consulta visual es para hablar sobre lo que ya le estaba comentando, ¿verdad? En este caso, tengo esta consulta, yo quiero hacer un join. ¿Cuál es el join que necesito hacer? Lo voy a abrir un poquito acá. Quiero hacer los rubros con los artículos. Pero Fernando, hasta acá no estás haciendo nada todavía. Bueno, yo me voy acá y miren lo que va a abrir. Va a abrir el entorno de Power Query. Lo que cargue, por lo menos una cara, bueno, la tengo bloqueada porque, como le dije, no estoy dentro del entorno de mi trabajo, entonces no puedo lastimosamente abrir, ¿verdad? Pero acá podemos ver ya que está el Power Query así con todas las informaciones que estoy teniendo, ¿verdad? Debería de poder cargarme, pero no puedo porque no estoy dentro del entorno. Ahí está, me habilito. Como pueden ver, acá están lo que sería las dos tablas que yo quiero hacer el inner. Para eso yo voy a usar en donde yo me siento más cómodo. ¿Dónde es donde yo me siento más cómodo? Yo me siento más cómodo trabajando de manera visual. Entonces, lo que yo quiero hacer es combinar la consulta. ¿Qué quiero combinar? Quiero combinar artículos con rubro. Entonces, yo selecciono artículos, voy a combinar la consulta, combinar consultas. ¿Y qué voy a combinar? Vamos a seguir la segunda, que es rubros nombre. Voy a buscar el rubro código, que en este caso es, rubro código es el R1, el rubro código. Me va a decir la coincidencia exacta que tiene, me voy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Va a generar. Una vez que genera esto, yo le doy a guardar y lo que va a hacer es generarme lo que es el join. ¿Dónde me voy ahora? Me voy a la vista de SQL. Y acá tengo. Con esto, básicamente lo que yo voy a hacer es copiar. Luego me voy a View, a ver si me deja desplegar. Nueva vista. Y voy a crear una nueva vista. ¿Desde dónde? Desde el Select para abajo. Ahí tengo el Select. Vamos a probar, vamos a ejecutar. Si tiene problemas, no tiene problemas. Yo no sé escribir con SQL, pero miren cómo automáticamente ya generé lo que es esto. Me voy acá, nuevamente, me voy a áreas de trabajo, me voy al Lakehouse, me voy al Lakehouse, cierro esto, me voy al explorador. Acá tengo mis visiones de visual, ¿verdad? Que había trabajado, que me dice que es esto, y donde está el query que creé la vista, automáticamente debería de estar acá. ¿Está acá? Sí, está acá. Ya tengo la query creada. Esta ya sería una etapa Gold en la cual yo puedo utilizar con Power BI para no necesariamente traer un diagrama copo de nieve dentro de Power BI, porque por un lado tenemos los artículos y por el otro lado tenemos los rubros de los artículos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos una vista y la disponibilizamos ya para poder usar un diagrama estrella, que es lo que a nosotros en Power BI nos dicen para utilizar. Esto fue lo que a mí me fascinó, me explotó la cabeza, porque dije, me cuesta un poco escribir en SQL. Bueno, acá te doy la solución, me dice Fabre. Claro, si es que querés esta solución, tenés que palmar un chiqui.
pero miren la facilidad con las cuales se pueden hacer las cosas. Eso es lo que más me gustó de todo esto, ¿verdad? Yo me ahorré muchísimo trabajo, muchísimo procesamiento en el momento de no combinar todo en Power Query, no cargar todo al Power BI, ¿verdad? Entonces acá ya se optimiza todo. Buenísimo, Fer. Ahí la Fer, pregunta y de te Hugo que acaba de sumo, venir. ay, perdón, Perdón, no, Manu, sí, porque Hugo no me escribió hace rato. Dice que en base a tu experiencia, ¿cuál sería el camino para aprender Fabric? Esa es la pregunta que todos queremos Eh, saber. La bueno, respuesta que yo todos realmente, necesitamos. Si es un camino primero corto, está seguir bien. la Fer, Así va a ver. seguir la Fer en redes. Exacto, bien ahí, me encantó eso. Paso uno, seguirle a Fernando. Paso dos, averiguar no, su número de teléfono para preguntarle cosas. la verdad, yo todo lo que hice básicamente fue por medio de YouTube, investigaciones, Copilot, Gemini, Grok, todas las IA posibles ha habido por haber. Estaba pidiendo informaciones, luego centralizaba todo. Hice uno o dos cursos, ¿verdad? Y sobre todo hacer full la guía de Microsoft, la certificación del PL600. Nosotros queríamos hacer Entonces, un curso, ahí. queríamos hacer un curso de Fabri, pero el requisito era tener una capacidad F, ¿cómo era? F64, entonces nadie se inscribió, ¿verdad? Ay, no, yo quiero volver ahí a un punto, Fer, que justamente está ligado con esto que estamos diciendo en bromas y en serio, ¿verdad? El tema de la preparación y también de la formación y de la experiencia, ¿verdad? Vos dijiste que vos no sos técnico, ¿sí? Y justamente en este mundo hay, creo que hay dos mundos muy diferentes, pero que hace rato ya se unieron, ¿verdad? Que es el mundo no técnico y el mundo técnico. Los que son Ujú. técnicos quieren hablar solamente con su computadora, con su base de datos, quieren hablar solamente con su código, no quieren hablar con la gente, ¿verdad? Y los que son de negocio, como vos decís, yo no sé SQL, pero estoy trabajando con Fabric, ¿verdad? O sea, parecería algo imposible. Y yo creo que por un lado ya quedó claro que el trabajo en el mundo de BI es híbrido, ¿verdad? Tiene que ser mitad técnico, pero también mitad persona de negocios. Si no recuerdas, tu formación era de qué fue Pasemoni, contador o Yo administrador. soy licenciado en Administración de Empresas Ahí y está, ¿verdad? Entonces, si sos solo administrador sin conocimientos técnicos, no vas a prosperar en este mundo, pero también si sos técnico y no tenés esa visión de administración ni de contabilidad de otras cosas, tampoco vas a prosperar en este mundo, ¿verdad? Por eso digo que es un puesto híbrido realmente, pero se puede, ¿verdad? Se puede y seguramente, independientemente de dónde vengamos, vamos a tener que irnos hacia uno u otro lado porque a veces también nos queremos quedar nomás con lo técnico, con los fierros y todas esas cosas, pero nos quedamos cortos, ¿verdad? Pues una de las cosas que creo que más no sé si el término se reclama, ¿verdad? Pero sos muy técnico por no tener visión de negocio, ¿verdad? Entonces creo que eso ocurre mucho en el día a día. No sé qué experiencia tenés en ese sentido también, ¿verdad? y digamos que sí, realmente que soy un híbrido entre ambos, porque me tocó trabajar con TI que eran sí muy cerrados a nivel de programación, ¿verdad? Entonces, como que no había una comunicación fluida entre la gente de TI, que son programadores, desarrolladores, y la gente comercial que tiene un poco más tacto en ese sentido, ¿verdad? Es tipo, tráeme esta información y el desarrollador lo que hacía era, ah, bueno, ¿quieres tomas esto ahora? Entonces miraba a la gente que no es técnica y decía, acá hay algo mal en los números, ahora. Y el programador te dice, es imposible que haya algo mal. Yo hice exactamente lo que vos querías, le digo. ¿Y qué pasa? No, pero yo no necesito ver de este punto porque lógicamente a mi área no le aplica. Ah, vos eso no me dijiste. Entonces yo te hice lo que vos me dijiste. O sea, no tiene un perfil tanto es más cuadrado, haces lo que te dicen y no lo que podría necesitar la otra persona, ¿verdad? Entonces, como que yo Ya era estoy demasiado textual, ya era lo que respondía, ¿verdad? exactamente, entonces yo estoy más o menos en el medio de los dos. Cuando tengo que hacer los desarrollos, estoy entre esto quiero. Ah, bueno, esto querés, acá esto tenés.
Lo que yo considero que vos puedes tener, acá te dice una adicional. Decime vos si te sirve o no te sirve, y de acuerdo a eso lo vamos quitando o incluso lo vamos mejorando, optimizando. Y muchas veces eso salvaron muchos proyectos, ¿verdad? Y en tu rol, vos que hablas mucho con los clientes también, me imagino que, excepto cuando hablas con el equipo técnico, ¿verdad? Pero cuando hablas con el equipo de los tomadores de decisiones, esas cosas, a ellos la parte técnica no les importa, ¿verdad? Ellos quieren que funcione, quieren que le den los datos que necesitan, quieren tener, pero vos le hablas de base de datos, le hablas de esas cosas, al cliente al final muchas veces no le interesa esa parte, ¿verdad? Porque él quiere quiere poder ver el valor del negocio y de la estrategia seguramente, ¿verdad? Así mismo, muchas veces me tocó, o sea, la anécdota que tengo sobre eso es increíble. Una vez estaba con un dueño de una empresa donde me dice, yo quiero esto. Bueno, pero tu base de datos y demás cosas. No, 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 no. Ese no es mi problema. Vos me tenés que sacar la información que yo te estoy pidiendo y solamente eso. Y yo me quedé así. ¿Cómo sabes que No, ya es tu no, no, problema, no. verdad? Así me quedé y me quedé. De eso nunca más hablé con una persona muy técnica, sino que ya directamente, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Vamos a sacarlo, no vaya a ver. Ahora, ¿cómo sacamos? Ya ahí nos peleamos nosotros. No, y vos sabés que justamente estaba desempolvando acá cuando hablaste muchas cosas de Fabric en una pequeña documentación que había encontrado una vez y decía justamente que para una implementación de Fabric, ¿verdad? Daba tres puntos principales, ¿verdad? Y el primer punto justamente dice valor de negocio y estrategia. Es lo primero que tenés que analizar y evaluar según esta documentación que yo tengo. En segundo lugar, no por orden de importancia, pero digamos que en orden de cómo estructurar las cosas. Lo segundo es la implementación y la arquitectura, que no es un tema menor tampoco. Y lo tercero es ver el tema de costo y administración, ¿verdad? Eso es un documento ideal y muy así de Microsoft, ¿verdad? Pero es la recomendación de ellos y lo que me llama la atención siempre que veo ese documento que el punto número uno es negocio y estrategia. O sea, por ahí se arranca y después viene todo el resto por detrás, ¿verdad? Y a veces vuelvo a insistir, nosotros que estamos muy metidos con la parte técnica, queremos empezar seguramente por lo que más nos gusta primero, ¿verdad? Pero Claro, acá por la finalmente infraestructura. estamos hablando de valor para el cliente, ¿verdad? Así mismo es. Y Fer, también yendo un poco a la pregunta de Hugo, que yo creo que, como dije, ¿verdad? Una pregunta que muchos nos vamos a hacer. Entonces, la vieja confiable siempre sigue siendo YouTube, pero también mencionaste el tema de todas las IA que hoy tenemos disponibles, que son Ujú. excelentes recursos también para aprender. O sea, yo creo que me atrevería a decir, ¿verdad? Que es una constante que todavía somos todos muy autodidactas. Eso no quiere decir que no haya formas de hacer capacitaciones y demás cosas, pero yo me atrevería a asegurar que un altísimo porcentaje de las personas que están en esto son todas autodidactas, ¿verdad? ¿Crees que puede ser Yo así también diría eso? eso. Sí, yo la verdad considero eso porque hay muchos cursos en los cuales vos netamente te dedicas o te muestran con ya bases ya estructuradas, ya así de fáciles, con esto no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Pero vos te vas a chocar contra un mundo real donde no está así de esa manera y lo que te toca es, bueno, te la remangas y empezás a investigar cómo solucionar. Hoy en día por suerte tenemos a la IA, que podemos consultarles muchas cosas. Muchas veces tiene mucha razón, pero eso también va de acuerdo al prompt que estás metiendo ahora. No tienen un sentido común, entonces te responden de acuerdo a las preguntas que vos le haces. También choqué muchas veces ya contra eso, ¿verdad? Porque lo que le preguntaba era, en mi conocimiento tenía razón lo que le preguntaba, pero cualquier cosa me desarrollaba. Entonces eso me llevaba a chocar contra las paredes. Un colega de trabajo, ¿verdad? Que usa mucho el tema de la IA y él se pelea con la IA, le reta, lo así cuando la IA le responde una macanada, le dice, no, me está burleando, no es así, le dice, ah, sí, sí, tienes razón, le dice la IA, le responde otra vez y le corrige, ¿verdad? Es Somos súper dos. útil, sí, ¿verdad? No, y está bueno pelearse de repente con la IA, ¿verdad? Bueno, y también podríamos nosotros sumar, ¿verdad? Esos recursos de aprendizaje, ¿verdad? YouTube que nunca falla, inteligencia artificial, hay muchos sitios de repente también. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos de la comunidad, no solamente de nuestra comunidad, sino de todas las comunidades de toda la región, que también
en la medida en la que los miembros nos vayan pidiendo cosas, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible, ¿verdad? Para ver algún espacio justamente de capacitación. De hecho, lo que estamos haciendo hoy tiene un gran componente de capacitación, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo de experiencia, estamos aprendiendo de personas de diversos lugares, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente de Paraguay muy talentosa como tu caso y los que van a venir más adelante, pero también vamos a tener invitados del extranjero en las próximas horas, ¿verdad? Y bueno, todo eso suma, todo eso forma parte, porque a veces también muchas personas buscan, quiero un curso de Fabri donde aprenda todo, y ese un curso no existe, ¿verdad? O sea, No, por ahí vas a empezar a tener las primeras nociones, pero es tan grande y tan amplio que ojalá fuera tan fácil, si no ya hubiéramos sido todos genios de Fabri a esta altura, ¿verdad? así mismo, Eliseo. El mundo de Fabric es muy amplio. Lo que yo di fue básicamente un pantallazo nada más a todo lo que es, ¿verdad? Tanto CopyJob, perdón, Data Factory, la IA, Purview y OneLake son muy, muy amplios, ¿verdad? Es ingeniería en datos realmente. La carrera de ingeniería no es muy simple que digamos y un poco más compleja de ser la de Microsoft, ¿verdad? Entonces, es algo así. Me Imagínate, gustaría sumar un poco ahí también, Fer, Eliseo, y no dejar de mencionar lo que es la documentación oficial de Microsoft. Si bien es largo, no son videos, no, a veces no somos muy amigos, el texto sirve mucho para darte un contexto general muy importante e interesante de lo que es, ¿verdad? Todo este entorno. Y luego ya, así como dice Fer, ya es prueba y error, ¿verdad? Ya te vas encontrando con ciertas complejidades que obviamente no vas a tener en un curso, no vas a tener en esa documentación y ahí ya es un poco ver quién tuvo ese mismo problema y demás para ir aplicando esas soluciones, ¿verdad? ujú. Súper. Bueno, si es que alguien tiene alguna pregunta para Fer, si bien dijo no hagan muchas preguntas, está prohibido. Le hicimos muchas consultas, le hicimos hablar mucho. Pero bueno, pueden pasarle su consulta a LinkedIn. Fer es miembro de la comunidad, le pueden seguir en las redes. Influencer ya era Fer. Pero muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo. Realmente es súper interesante. A mí me parece muy interesante. Y bueno, te agradezco y te invito a que sigas conectado, ¿verdad? Que los siguientes temas también van a sumar muchísimo a esta jornada. Gracias, Claro que Fer. sí, siempre, siempre con muchas ganas de seguir aprendiendo. Sí, eso es lo Curso importante. gratis de Fabri con Fer para todos. Vamos por ahí. Fernando, un Genial. gusto realmente. Me sumo a lo que ya dijo Pamela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando hablábamos con Fer, él decía, me parece que mi presentación es un poco corta, pero yo le dije, no te vayas a preocupar que vamos a preguntarte muchas cosas y estoy seguro que hay mucha tela por cortar, así que realmente, más que quedarnos corto de tiempo, nos va a faltar siempre, porque hay muchas cosas en las que vamos a querer hablar, así que hacemos pública la invitación para una segunda sesión, no el año que viene, porque no queremos para un año para repetir este evento, pero sí en algún webinar, seguramente en los próximos meses nos encantaría volver a tenerte, así que gracias, Fer, por tu tiempo. Claro que sí, no hay ningún problema. Hasta vuelta vamos a pedir ya que el FortiClient esté liberado y vamos a poder hacer más Bien, pruebas. vamos a ver un caso real ahí en vivo, ¿verdad? Sí mismo. Y vamos a romper una base de datos del cliente. De gracias. hay que, hay que probar en el productivo, me decían a mí. No te vas a dar cuenta si Sí, falla. claro, claro. Cualquier cosa, si se compone algo, reiniciamos nomás el servidor del cliente y ya está, ¿verdad? Claro que sí. Dale, Fer, muchísimas gracias. Dale, estamos. Chao, chao.